Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Este no es cualquier mole, es el mole de México para el mundo. Este no es cualquier mole, es el mole de México para el mundo, con el mero sazón de las abuelas. Te presentamos mole en polvo artesanal Xalostoc. Elaborado con productos de la más alta calidad. Si quieres consentir a tu paladar, mole Xalostoc debes probar. Encuéntranos en redes sociales como Mole Xalostoc o haz tu pedido al 2224-01-3019. Mole artesanal en polvo Xalostoc, un regalo del corazón de Puebla capital. Para tus eventos y reuniones necesitas un servicio de meseros de calidad. Himari. Te ofrecemos el servicio de meseros y banquetes altamente calificados para todos tus eventos. Bautizos, bodas, 15 años o cualquier tipo de evento social que tengas. Contáctanos a los teléfonos 2225 61 21 58 con Fernando Cote. Responsabilidad, amabilidad y buen servicio. Somos Himari. ¿Cómo están, chavorrucos y chavorrucas? Espero que muy bien. Yo me encuentro perfectamente bien. Bueno, dentro de lo que cabe. Bienvenidos sean a su programa Generación X. Yo soy su conductor Pablo González y en este programa vamos a hablar de cómo era la vida, vamos a recordar de cómo era la vida en aquellas bellas décadas de los 70, 80, 90 y un poco de los 2000, porque los millennials también tenemos algo de Generación X. Y nosotros seguiremos hablando de cómo era la vida hace algunos años. La semana pasada nos quedamos platicando sobre las costumbres que teníamos antes y las tecnologías que fueron avanzando. ¿Cuál fue el primer compact disc? ¿Cuál CD? ¿Cuál fue el primer CD que se grabó, que se vendió en las tiendas? Que ya vimos que fue uno de ABBA. Y hoy hablaremos sobre las escuelas y cómo la tecnología en las escuelas, los videoclubs, los modas que antes había, lo que antes era una moda y hoy les parecería ridículo a las generaciones nuevas o simplemente no lo entenderían. Por ejemplo, pues ahorita los chavos, como están en una época de gratificación inmediata,
pues están acostumbrados a que si quieren ver una película, lo único que tienen que hacer es, ya ni siquiera le piden permiso a sus papás. Nada más prenden la tele, cogen el control remoto y buscan la película que ellos quieran. Tiene que estar el papá presente si está muy chavo, el chavito, porque no vaya a poner una para adultos, una de terror o una clasificación C. ¿Y para qué queremos que este niño de cristal se nos traume? Pero bueno, lo único que tiene que hacer este niño es tomar el control remoto, prender su tele, escoger del catálogo de películas, ya sea de Netflix, de Disney Plus, de o del cable o de la compañía de cable que tenga y poner su película. Ahí tiene los resultados. Si no le gusta la película, la escoge otra del catálogo y no hay ningún problema. Ya no tiene, una, que salir de su casa. 2, escoger la película allá fuera de su casa. Ya no es enganchado con golosinas o productos referentes a la película. Como antes, que en los blockbusters me acuerdo que había dulces, palomitas y juguetes de las películas. Y ya no tiene que... no tiene que preocuparse de devolver la película al día siguiente, no tiene que preocuparse por pagar cargos extra, por no regresarla, o los que nacimos antes de la generación DVD por no rebobinar la cinta. Antes, en 1983, Televisa fundó esta empresa de videos, de renta de videocassettes con películas, llamada Videovisa. Y posteriormente le cambió el nombre a Videocentro. Y los que no se acuerdan de qué es un videocentro, aquí les tengo un comercial que espero es el comercial que se llama Solo Faltas Tú. Y si no les desempolvo la memoria, ustedes solitos se van a acordar. Oye, dime qué haces solo ahí. Te estamos esperando aquí. Secretarias de uñas largas, un charro con bufanda, carpinteros, chavas, cueros y hasta el mimo del crucero. 2 toreros en pecero, artistas, taxistas, doctores, sonideros y una dama con su perro. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Estudiantes, profesores, arroqueros, locochones, los gordos, los flacos, los viejos, los chavos, moneros, pintores, chamacos a montones. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Dentistas, veladores, prendidos, rapeadores, dietistas, magos, rolleros, inventores, musculosas en playera y un bombero sin manguera. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Oye, en Videocentro. Está padre la cancioncita y estaba pegajosa. Y por la época, Videocentro era el líder, más en los 90 que en los 80, era el líder de los videoclubs en México. En México, porque en Estados Unidos había pequeños videoclubs y existía el Blockbuster. Aquí Blockbuster no llegó sino hasta 1997. Me parece que Videocentro no llegó a la era del DVD, pero pues los recuerdos que nos dejaron. De hecho, cuando era niño, yo les pedía a los Reyes Magos una película. Los Reyes Magos me llevaban películas. Traían películas de Disney. La videocolección Disney. Cuando empezaron los videos, cuando se inventó la videocasetera y empezaron a lanzar los primeros y las primeras películas y los primeros videos que nosotros pudimos traer a nuestra casa. Obviamente, pues hizo un negociazo porque con el videocassette, gran invento, que primero llegó el Betamax, el formato beta, y después llegó el famoso VHS, que en mi opinión tenía menor calidad que el beta, pero pues se hizo más popular y era un poquito más barato de conseguir y de producir. Pues, ¿se me fue el avión? Sí. Ok. El beta y el VHS era más barato de producir, y con esto Videocentro pues hizo su modelo de negocio rápido y bien hecho.
pero tenía enemigos y obstáculos. Uno de ellos fue la piratería. Yo me acuerdo que de niño me llevaban a la Fayuca, no es cierto, era mi hermano, y ahí le compraban sus películas de Disney. Eh, yo las veía que que se veían un poco mal, pero pues según mi hermano se veían igual que las originales. Yo las veía un poco menos coloridas porque lo copiaban de video a video. No era como los DVD, que pues es del archivo digital y pues te lee el DVD y no hay, no hay, no hay pérdida de calidad. Pero el VHS sí se notaba y el beta sí se notaba. Y no sé cómo le hacían los piratas porque tenían estrenos de las películas. Los tenían, por ejemplo, Batman 89, pues en el 89 ahí tenían su video beta con la película. Me acuerdo que tenían su caja y una foto Polaroid, o sea, de las instantáneas. Para mayores referencias, vaya a Google, busque fotos Polaroid y le va a aparecer el resultado de las cámaras instantáneas. ¿Ok? Si no, en próximos programas estaré hablando de las cámaras instantáneas. Bueno, tenía su foto Polaroid con el póster de la película y nos lo llevábamos a nuestra casa y no nos preocupábamos que si lo rebobinábamos al regresarlo, que si nos cobraban multas por pasarnos de días. De hecho, pues era la maravilla. Y también algo que no pudimos hacer con los DVD y con la videocasetera sí, y con los cassettes del radio sí, era grabar programas y reproducirlos a la hora que se nos antojara. Por ejemplo, yo recuerdo en cuestión de audio y de canciones, no es tan fácil que los niños abran Spotify y ya tienen la canción ahí. En mis tiempos, todavía cuando iba en la prepa, ya llovió, y quiero mi cocol, que estaba de moda este grupo Cava y yo quería grabar sus canciones y pues no tenía chamba y no tenía lana para comprar sus discos ni sus cassettes. Entonces, ¿qué hacía? Pues me ponía a escuchar la estación de radio que en ese entonces se llamaba Satélite 90.1 y esperar. Me echaba todas las canciones que estaban de moda en aquella estación en aquel entonces y esperar a que pasara la canción. Y una vez que empezaba yo a escuchar que la canción comenzaba a sonar, le apretaba a grabar. Y rogaba a Dios porque no hablara el conductor y pisara la canción. Pisar la canción es hablar al mismo tiempo que empieza o que acaba la canción. Entonces rogaba a Dios porque no hablara y ya tenía mi canción. Y con la televisión era algo parecido. Porque nuestros programas favoritos, incluso había quienes sabíamos programar la videocasetera y si no estábamos en la casa, pues simplemente le poníamos la hora, le decíamos a la videocasetera que empezara a grabar, por ejemplo, de Canal 5 a las 7 de la noche, a 8 de la noche, tal programa, ¿no? Y entonces la videocasetera la teníamos que dejar conectada porque si se desconectaba, pues ya valía gorro. La dejábamos conectada y se prendía sola y empezaba a grabar el programa de televisión en el canal que le decíamos. Y si estábamos en casa, pues nosotros mismos grabábamos el programa. ¿Sí se acuerdan? Pues los leo en los comentarios. Si se acuerdan ustedes de esos primeros programas que empezaron a grabar de la tele, de los videoclubs, de todo eso. De las multas que pagaban sus papás por no regresar la película a tiempo. Y X. Bueno. Después ya vino la era del DVD en 1997. Les tengo un comercial de Videocentro del 97 que les hace recordar. Ahí les va. Bueno, como les dije antes, no tengo el video, pero se los voy a contar. Es un niño que le está escribiendo una cartita a los Reyes Magos y les pide un videocentro. Y el papá se infarta y le dice al niño, pues es que cómo te van a tener un videocentro, mijo, no va a caber. ¿Cómo lo van a traer los Reyes Magos? Ah, ahí está.
Entonces, ahí les ve el video. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa en el mundo del video. Es tuyo en Videocentro. Tuya la emoción que es infinita. Nuestro ha sido el sueño de contarte la familia. Videocentro. Tu deseo es la semilla en Videocentro. Los pioneros, los primeros. Y por eso Videocentro, nuestra casa. Hace tiempo es tu casa. Videocentro, nuestra casa es tu casa. Videocentro. Suscríbete ya. Ahora, los hombres de negro y Videocentro te dan premios fuera de este mundo. Ven a Videocentro por tu mil tarjeta, gana premios al instante y participa en el gran sorteo, donde puedes ganar computadoras, videocaseteras, paquetes software y 5 automóviles 98. Únete a esta misión, pero solo en Videocentro. Ahora, mira el punto rojo. Si se les sacudieron las telarañas de la memoria, seguramente se acuerdan de esos comerciales y de cuando se estrenó Hombres de Negro por allá del 97. Me acuerdo que esa película también me la trajeron los Reyes Magos, la de Hombres de Negro. Y era muy padre. Me acuerdo. Y en ese comercial, en esa canción de Videocentro, dicen que son los pioneros, los primeros. Pues dejen de decirles que no hay más grande verdad. Porque Videovisa, aquí tengo el logo de Videovisa, en un momento se los muestro, que ahorita pues ya no existe, pero pues si se acuerdan, era así más o menos. Y Videovisa se estableció desde 1983 y Blockbuster Video fue fundada en 1985 en Dallas, Texas, por David Cook, pero hasta el 85. Mientras tanto, nosotros tenemos esa imagen que es esa empresa que era Videovisa, parte de Televisa, encargada de traer los éxitos de Hollywood y de algunas producciones mexicanas también al video casero. Pues bueno, obviamente en el 97, cuando salió Hombres de Negro, llegó Blockbuster y que demanda a Videocentro por el modelo de negocio de franquicias que manejaba, y Videocentro pues dejó hundir el barco, se cerraron videocentros a diestra y siniestra, y pues la empresa mexicana de videos quebró. Y Blockbuster se puso en la cima, porque dejaba alquileres de películas más largos, tenía un catálogo mucho más amplio de películas, tenía incluso como por 6,000 títulos más o menos en sus inicios, un sistema de inventario automatizado, y en poco tiempo pues se demostró que el modelo de este chavo Cook, era exitoso. Entonces, pues la videocasetera, y antes, ahí también se podían rentar videojuegos. Se rentaban películas, videojuegos y referentes a las películas y a los videojuegos. Golosinas, juguetes, historietas. Ofrecía una mejor experiencia. Yo me acuerdo que en estas tardes lluviosas era ideal irse al Blockbuster, obviamente con su paraguas para que no se mojaran, pero era ideal irse al Blockbuster, que tenía un ambiente como que muy cálido adentro, e irse a parar por las películas. Yo me acuerdo que cuando era niño me iba directamente al pasillo de las películas infantiles, y ya después de que cumplí los 18 años, pues también iba al pasillo de películas animadas, ¿por qué no? Me gusta mucho la animación, pero de niño evitaba el pasillo de las películas de terror porque me daba miedo Chucky, y cada vez que veía la portada era garantía de soñarlo en una pesadilla. Entonces yo me evitaba ver a Chucky en alguna portada. Pero pues fue una experiencia padre. De hecho, Blockbuster creció llegando a tener más de 1,000 establecimientos en el 89.
y se extendió por todo el mundo, Europa, en América Latina para los 90, les digo que aquí en México llegó en el 97, y para 1992 Blockbuster Video ya tenía 2.800 tiendas en todo el mundo. Ahorita ya no existen, y pues para 2010 Blockbuster se declaró en bancarrota. ¿A qué se debió? Bueno, ya que Videocentro se declaró en bancarrota y nada más hay un Videocentro, si quieren volver a experimentar qué se sentía rentar una película en un Videocentro, pueden ir a la Ciudad de México, a Tlalnepantla, y ahí hay un Videocentro, el último que existe. Y en Blockbuster, pues en Estados Unidos hasta el último Blockbuster, pero pues la revolución de Netflix y el streaming causó que Blockbuster se fuera a la bancarrota. ¿Por qué? Pues porque en el año 2000, el fundador de Netflix, que ahí les dejo de tarea que investiguen quién fue el fundador de Netflix, aquí lo tengo, pero pues hay que hacer esto más interactivo, ¿no? Ok, se acercó a Blockbuster para ofrecer una alianza y posibilidad de que los compraran por $50 millones, y Blockbuster pues rechazó la oferta y subestimó la tecnología y subestimó el modelo de negocio y el potencial de la empresa. Y pues obviamente, sin ver el futuro, pues se fue a pique. Y ahorita pues lo que tenemos es Netflix. Para los que no saben cómo empezó Netflix, comenzó por ahí también en el 97. ¿Y qué hacía? Lo que hacía era que rentaba DVDs por correo. Entonces, no sé cómo estuvo. Lo que pasa es que tú escribías a Netflix dando tus datos y en poco tiempo te llegaba el DVD en renta, y con la llegada del internet y de las plataformas y del streaming y de las conexiones de internet más rápidas, pues se convirtió en lo que conocemos ahora, el Netflix que conocemos ahora. Para 2014 la mayoría de las tiendas corporativas de Blockbuster ya habían cerrado. Como les decía, hoy en día queda una última tienda de Blockbuster en Bend, Oregon. Pues funciona como un tributo nostálgico, nada más atrayendo pues a los nostálgicos o a los fanáticos, a los que quieren, a los curiosos que quieren revivir las épocas del video y la experiencia de elegir una película en persona. Pues ahí tienen el Blockbuster en Oregon. Pero pues eso ya cambió con el tiempo, y también la música. Sobre la música y los videos musicales, pues qué les tengo que decir, en los años 80 los reyes eran Michael Jackson y Madonna. Antes sentarse frente a la tele era un evento familiar. Era un evento en el que nosotros teníamos que decidir qué canal ver. Toda la familia tenía que estar de acuerdo en qué canal ver. Me acuerdo que no era tan fácil. Las caricaturas que llegué a ver fueron gracias a que... Fue gracias, las caricaturas que llegué a ver gracias a que no estaban, mis papás estaban trabajando cuando yo llegaba de la escuela a ver las caricaturas, pero más en la tarde, más en la nochecita y los fines de semana teníamos que ponernos de acuerdo para ver. Yo me acuerdo de este programa tan exitoso que se llamó Alf. Bueno, el Walkman también era una tecnología portátil que ya les platiqué desde hace rato. Qué raro, no tengo comentarios de los chavorrucos y las chavorrucas. Los espero en los comentarios si están viendo el programa, si se acuerdan de todo esto. Y gracias a los que nos están viendo. Pues antes traer un cassette con tu música favorita no era tan fácil como es ahora. Y también había piratería por montones de cassettes y de CDs. En los salones de clases estaban estas tecnologías de la videocasetera y la televisión, que ahí en un videocassette nos pusieron un video educativo acerca de las drogas, que se trató
sobre un crossover de todas las caricaturas que veíamos en los 90, las Tortugas Ninja, Pato Aventuras, Alvin y las Ardillas, Garfield, Alf, y muchos otros, los Baby Muppets. Y unían fuerzas para tratar de convencer a un muchacho de que no se drogara. Ese corto lo pueden encontrar en YouTube y se llama All Stars Cartoon. Y para nosotros pues fue la revelación de ver un crossover con todas las caricaturas de nuestra infancia, fue épico. Y ya nos lo presentaron en la videocasetera de la escuela. Las escuelas un poquito menos privilegiadas por X o Y razón, pero pues también les hacían presentaciones con diapositivas en proyector de carrusel. Antes no había PowerPoint, y hasta eso los chavos de ahorita el PowerPoint lo ven obsoleto. Ahora las presentaciones y los reels y los videos ya son mucho más sofisticados. Pero antes el proyector de carrusel, bueno, no, también tenemos el proyector de acetato, ese es el proyector de carrusel. El proyector de carrusel, los que no sepan qué es, ahí les va. Aquí lo tenemos. ¿Qué hacían? Bueno, le tomaban fotografía, una foto a un texto o a lo que quisieran, a la parte del cuerpo humano que querían exponer, o si era de geografía al mapa, o si era sobre fotografía, sobre lo que quieran, tenían que tomar una foto. Esa foto la llevaban a revelar en diapositiva, porque si se acuerdan antes, las fotos las revelaban en negativo y luego las imprimían en papel. Era todo un arte y toda una técnica. Pero pues la revelaban en diapositiva. ¿Qué es una diapositiva? Un pedazo de película transparente, translúcido, que tenía la foto. Y esos cuadritos que ven ahí arriba del carrusel, son las diapositivas. Y con un botón se iban cambiando. Tenía capacidad como para 100 fotos. Ahí están los carruseles y ahí está el proyector. ¿Qué tiempos aquellos? Yo me acuerdo que, mis primeras presentaciones, si no las di en PowerPoint, las di sobre fotografía, las di en ese proyector de carrusel. Y en otros salones de clase, los que no tenían proyector de carrusel, pues imprimían sus acetatos y tenían el proyector de acetatos. Los que no se acuerdan del proyector de acetatos, ahí lo tienen. Sobre la parte plana se ponía un acetato totalmente transparente, tenía una luz por debajo y cuando se prendía era el escandalazo del ventilador. Del ventilador para que no se sobrecalentara. Arriba tenía un aumento para que se reflejara, para que se proyectara el acetato y un espejo para proyectarlo a la pared. Y con eso exponíamos. Yo me acuerdo que todavía en la universidad con eso exponía temas. Ya quiero mi cocol. Estamos viejos, chavorrucos, ya nos traen la rodilla y la espalda. Esos eran buenos tiempos. En vez de Google, en vez de toda esa tecnología, teníamos que consultar nuestras enciclopedias. De hecho, los millennials y los chavitos de más para acá se acuerdan del Encarta. Era un CD o un programa que les instalaban en la computadora, en un software que se llamaba Encarta. Y era como tener Google sin internet. Ahí buscabas todos los temas de todo lo que tú quisieras investigar y prácticamente te hacía la tarea. Más por mis tiempos era consultar la enciclopedia Larousse, que pasaba un vendedor de puerta en puerta, o iban a las escuelas los vendedores de enciclopedias, te las vendían en cómodos pagos chiquitos, en abonos chiquitos para pagar poquito, y ya te hacías de tu enciclopedia, que era un libro gordo de Larousse. Uy, yo tenía la enciclopedia Larousse de los 80, luego me acuerdo que me actualicé y me compré la del año 2000, que ya tenía anglicismos y términos como internet, como software. En el diccionario enciclopédico ya estaba la biografía de
de Bill Gates, estaba incluso la biografía de Mickey Mouse, para quien quisiera investigar. Era toda una odisea investigar sobre todo lo que queríamos, sobre todo lo que nos dejaban de tarea. Para los niños que tenían un poquito más de acceso y más facilidades en sus tiempos, pues nada más lo que hacían era con el ratón copiar el texto de la Encarta y pegarlo en su hojita de Word, y llegaban muy bien. A mí me daba envidia de la mala porque yo no tenía computadora, pero llegaban mis compañeros con su trabajo muy bien impreso, con su Word Art de colores en la portada y bien encuadernado y todo. Y yo porque ni máquina de escribir tenía yo, pero bueno, yo con mi trabajo hecho a mano, pero pues también me llegaba al 10. Pero sí me daba un poquito de flojera, lo recuerdo, y era un niño de esos de los que no entregaban a tiempo su investigación por estarla escribiendo a mano. Bueno, se le entregaba a tiempo, pero en el mero día de la entrega la estaba yo terminando de escribir. Ay, qué recuerdos aquellos. Y todavía sueño con que tengo que terminar un trabajo y lo estoy terminando en plena hora de clase. Pues bueno, y todavía los más chavorrucos, los más rucos que chavos, en vez de enciclopedia o diccionario enciclopédico, tenían que ir a la biblioteca, sacar su ficha bibliográfica y transcribir lo que decía el libro de la biblioteca en su libreta, en su cuaderno. O si no podías ir a la biblioteca, ibas a la papelería y te comprabas tu lámina ilustrada a mano. Esos ilustradores se merecen el premio al mejor dibujante ilustrador de todos los tiempos, porque esas láminas de la papelería estaban súper bien ilustradas. No me acuerdo el nombre de la editorial, pero fueron nuestros héroes, los que ilustraron a los héroes de la historia mexicana, o a los derivados de productos animales que había la lámina, o a las biografías. Que era clásico que nos dejaban pegar la ilustración, el retrato de un niño héroe o de un héroe de la independencia y escribir su biografía en la libreta. ¿Y qué hacíamos? Pues comprábamos la lámina en la papelería, le ponía resistol o uju o cualquier pegamento y la pegaba en la libreta y que hacía ¡chin! Ya pegué la lámina y no copié el texto de atrás. Lo primero que tenía que hacer era copiar el texto y luego pegar la foto, pegar el retrato, no al revés, porque pues ya no puede pegar nada. ¿Cuántas veces me equivoqué yo con eso? Pero pues los niños de hoy no van a entender lo que era eso. Pues ahorita ya tienen Google, ya ChatGPT, Gepetto, como se llame. Los más chavorrucos, el Wikipedia, los millennials. Pues ya, ¿qué van a saber sobre buscar en enciclopedias y diccionarios enciclopédicos? Pues no. Como dije, ver la tele era la experiencia. Y me acuerdo que en la televisión vi un anuncio sobre otro sistema portátil como el Walkman, pero este era de videojuegos y que podíamos rentar los cartuchos en el videocentro. Este sistema de videojuegos se llamaba así, y ahí va su comercial para ver si se acuerdan. They said it wasn't humanly possible. All the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Game Boy comes complete with batteries and the outrageous new game Tetris. And for head-to-head competition, use Video Link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. El Game Boy. El Game Boy fue una consola de videojuego que se lanzó en 1989 y fue el primer sistema de videojuegos portátil con cartuchos intercambiables. Pero el juego que más éxito tuvo, no sé si fue antes o después de Pokémon, pero fue Tetris. El primer éxito de Game Boy fue Tetris. Y de hecho,
para los que no teníamos Game Boy, había nuestra versión de barrio de Game Boy, que era el Brick Game, que tenía los 999 juegos en uno, que era un juego largo con sus botones amarillos, y la consola la había en 3 diferentes y brillantes colores. Y tenía el juego de Tetris, tenía el juego de los carritos, el Brick Game, no le decían Tetris por cuestiones de derechos de autor, de copyright, pero le pusieron el Brick Game. Tenía el juego de el de la barrita, que con una pelotita iba desbaratando la pared. Tenía varios, tenía como 5 juegos y se repetían. Pero pues ese era nuestro gran sistema de videojuegos. Para nosotros valía oro ese sistema de videojuegos. Ya sea que tuviéramos el Game Boy original o el juego de ladrillo de versión china, era pasar horas y horas de entretenimiento. Ay. Bueno, durante esa época de los 80 hubo 2 géneros que se explotaron, 2 géneros de videojuego y géneros cinematográficos y géneros televisivos. Uno era la ciencia ficción, que nosotros acabamos de ver con este anuncio de Game Boy que pasó, con este anuncio de Game Boy, cómo sale un robot y cómo muchas casas cinematográficas intentaron duplicar el éxito de Star Wars, pero obviamente no lo lograron. Con la llegada del Imperio Contraataca en 1987 y el regreso del Jedi en el 83. En 1980, el regreso del Jedi. No, 80, Imperio Contraataca, 83, regreso del Jedi. Perdonen, ando un poco distraído. Las casas productoras intentaban replicar el éxito de esas películas. Y el otro, por ejemplo, tenemos El Abismo Negro de Disney, que fue una película de ciencia ficción, un poquito bizarra y enredada, con una historia floja y con un final un poco confuso. Pero si la tienen en Disney Plus, si les da curiosidad verla, véanla. Y otro género que se explotó en los 80 fue el género de fantasía. El género de fantasía, ese sí, se explotó en los 80 en su más no poder. Hubo películas como La Historia Sin Fin, una película con el joven Tom Cruise llamada Legends, otra película llamada Willow con este nanito, no me acuerdo de su nombre. Y otra película de fantasía, El Laberinto, El Cristal Oscuro o El Cristal Mágico, El Cristal Encantado, como le pusieron aquí en Latinoamérica. Creo que tenemos por ahí los trailers de una de esas películas. Tenemos el de Legends con Tom Cruise. Y ahí les va esta película. Si se acuerdan de haberla visto, los leo en los comentarios. Something really special that I've been promising to show you. Always go now, because I'll only be here for a short while. Don't you trust me? I trust you, Lily. Nothing is more magical. As long as they roam the earth, evil can never harm the pure of heart.
Lanzada en 1983, Legends fue un exitoso fracaso. Pero bueno, no sé por qué, si los diseños de los personajes estaban bien hechos. La historia estaba algo confusa. Trata sobre una princesa que es secuestrada por el señor maligno, que para que no haya más luz y bondad en la tierra, este señor de las sombras manda a matar un unicornio y secuestrar a la princesa, y Tom Cruise, que es el héroe, tiene que rescatarla y llevar la luz a donde está el señor maligno, que es interpretado nada menos que por Tim Curry. Quien no sepa quién es Tim Curry, pues es el mismísimo payaso Pennywise. Es el gerente del hotel de Mi Pobre Angelito 2, para que tengan referencia. Él es Tim Curry, ese actor. Pues esos diseños de personaje ya no funcionarían hoy en día. ¿Por qué? Porque usaban mucho látex, muchas prótesis en la cara. Y antes caracterizar a los actores era muy costoso y muy complicado. Lleva horas y horas de maquillaje y de caracterización. Hoy en día, con los efectos prácticos con los efectos digitales y los nuevos materiales descubiertos, pues ya se pueden llegar a hacer maquillajes y trabajos un poquito más fluidos, y pues esos diseños de personaje pues serían innecesariamente complicados. Pero pues la nostalgia es la que nos llama. Otra película que nos llama la atención y de la que seguro sí se acuerdan, y esta sí tuvo éxito, aunque no fue muy bien recibida por el autor del libro original, pero sí fue bien recibida por todos los niños del planeta cuando se estrenó, es esta película. Esa película se llamó, saludos a Caguamo Paranormal y Adrián Carreño, que usa las enciclopedias. Les digo que ando pensando, es que saben, me pierdo en el tiempo, como que me quedé pensando en los videocassettes y en lo que era y en la lluvia y en todo eso, y en cómo pasar las tardes lluviosas. Pero bueno, regresando al pasado, la película que tuvo un éxito y que a su autor alemán no le gustó los resultados en el cine, pero pues que los resultados en taquilla y en nuestro corazón no fueron discutidos, fue La Historia Sin Fin. La historia sobre un niño llamado Bastián, que aquí en Latinoamérica no sé por qué razón le pusieron Sebastián, pero en este lado del mundo le pusieron Sebastián. Y trata sobre este niño que lee un libro y se adentra en la historia sobre otro joven llamado Atreyu. ¿Por qué no mejor les dejo el tráiler en lo que acomodo mis ideas? Seguimos platicando sobre esto. Ahí les va el tráiler. Is destroying our world. He is our only hope. His name is Atreyu.
Cuánta nostalgia. Y si me lo piden en los comentarios, la próxima semana les traigo el video musical de la canción de la historia sin fin. Pues bueno, esa película, doblada al español por la voz de Atreyu, era, en paz descanse, Jesús Barrero, un joven Jesús Barrero, que hizo la voz de este niño Atreyu, y Rocío Garcel, una señora, hizo la voz de este otro niño llamado Bastián. Qué recuerdos, eran increíbles. Y me acuerdo la primera vez que la pasaron en la televisión, yo la quería grabar en videocassette y no sabía usar la video, pero me ayudaron y la tenía gracias a la televisión. Claro, que la época, ya tengo las ideas ordenadas, la época en la que grabábamos las películas de la televisión, pues yo era muy obsesivo, de hecho todavía lo soy. Antes grababa las películas y no me quería pasar ni un segundo de programa y que no tuviera comerciales. Pero pues me frustraba mucho cuando, y eso era clásico, que en los programas, en los videocassettes de programas de televisión que tenía, empezaba a ver el programa y de repente, ¡pum!, cortinilla del Canal 5. En un momento regresamos y se cortaba y ya seguía el programa, se reanudaba. ¡Cuánta nostalgia! Eso era la era del videocassette. Y me emocionaba mucho cuando la pasaban en la tele. En la televisión, pues, montonal de programas. Les digo que nos reuníamos para ver Alf, Blanco y Negro, Punky Brewster. Me acuerdo de Punky Brewster, una niña de trenzas, de coletas, perdón, que vestía de muchos colores. Era como un arcoíris, como si un unicornio, como si un arcoíris le hubiera estornudado encima. Así se vestía. Y lo que nos encantaba ver a nosotros era anuncios de juguetes. Y es una lástima porque no supimos apreciar algo que hoy en día valdría oro. Hoy en día busco en YouTube y no me sacio, no termino lleno de comerciales vintage de los 80, porque no encuentro más y quisiera tener más. Y quisiera tener una videocasetera para poder verlos de nuevo, pero ¿qué hacía? Grababa los programas y les cortaba los comerciales. Lo único que tengo son las cortinillas. Es lo único que tengo, pero uy. En los 80 recuerdo que la paleta de colores del arco iris no significaba otras tendencias. No tenía ninguna connotación política, ni social, ni de identidad, ni de preferencia. Simplemente era un método, un símbolo de expresión que se apegaba muchísimo a los niños. Recuerdo unos personajes muy coloridos que tenían su sello en la pancita, y fue la primera película de dibujos animados que fui a ver al cine en los 80, que fueron los Ositos Cariñositos. Por hecho, ahí tengo una imagen de los Ositos Cariñositos. Ahí están. Esos fueron los primeros Ositos Cariñositos que yo nada más tenía el azul. Pero híjole, mis primas, que sus papás tenían mayor poder adquisitivo, híjole, tenían todos los cariñositos de todos los colores. Y tenían el coche de los cariñositos con forma de nube. Y creo que también la casa de los cariñositos. No, era un éxito comercial. Lo que eso era los cariñositos. Los Amos del Universo. Los Transformers. Mis famosas Tortugas Ninja. Y Rainbow Bright. Y She-Ra. She-Ra era la hermana de He-Man. Era para que nosotros nos mantuviéramos entretenidos por horas y horas y horas jugando con los juguetes. Las Barbies tenían la moda de ese tiempo ochentera. Sus peinados eran voluminosos, llenos de fijador. Y de hecho, si no se acuerdan sobre The Rainbow Bright, yo me acuerdo de la película. Y hubo una muñeca que lanzaron como 20 años después. Otra vez la vi en estas tiendas de Angelópolis, pero ya no tuvo el mismo éxito. Pero sí me acuerdo que toda niña en su recámara tenía su muñeca de Rainbow Bright.
Y si se acuerdan, no se acuerdan del comercial, ahí les doy el comercial para que se les desempolve la memoria. Llegó el fabuloso mundo de Rainbow Bright Arcoiris para todas las niñas. Tengo miedo. No tengas miedo. Son los duendecillos que están haciendo un arcoíris. Dulces sueños, jovencita. ¿Qué duendecillo? Los amigos de Rainbow Bright. Vamos por el arcoíris, Rainbow Bright. Miren, es un arcoíris. Amarillo, rojos, son lindos colores para ti. Miren, esos son los duendecillos y el caballo Star. Son los amigos de Rainbow Bright que le dan color al arcoíris. Para todas las niñas, el brillante y divertido mundo de Rainbow Bright Arcoiris. Sonríe al arcoíris, Rainbow Bright. Siempre habrá un arcoíris, Rainbow Bright. Rainbow Bright Arcoiris y sus amigos, con la calidad y garantía. ¡Qué recuerdos! Yo me acuerdo que quería los duendecillos de peluche. Quería los duendecillos de Rainbow Bright. Pero pues quería muchos juguetes, ¿verdad? Pero pues por X o Y, los niños éramos más fáciles de entretener que las niñas. Las niñas tenían juguetes y Barbies y vestidos para las Barbies y Rainbow Bright y She-Ra y su caballo de She-Ra y el castillo de la princesa del poder. Y Mi Pequeño Pony también. Mi Pequeño Pony fue un éxito y un boom en los 80. Me acuerdo también de los comerciales. Pero los niños nos divertíamos con una rueda enredada a un hilo o un trompo. De hecho ya se me perdió el guión. De hecho, los más chavos se entretenían con Beyblades, que son viles pirinolas que lanzaban en un tablero. Y los niños nos entreteníamos con yoyos y con trompos. Me acuerdo de la temporada de yoyos Duncan y Premier que llegaban a las escuelas. ¿Ustedes se acuerdan? Si se acuerdan, los leo en los comentarios. Otra vez un saludo a Caguamo Paranormal, que nos está viendo. Me acuerdo que los promotores de yoyos Duncan o yoyos Premier llegaban a las escuelas, llegaban a interrumpir la clase y nos sacaban al patio de la escuela. Y los promotores tenían unos chavitos, que yo de niño esos chavitos los veía yo como señores, pero eran unos chavitos máximo de 20 años, que se ponían a hacer suertes con el trompo o con el yoyo, el perrito, la vuelta al mundo, el columpio, con el trompo, la cuerda floja, el cohete a la luna. Me acuerdo, lanzaban el trompo, enredaban el hilo, lo dejaban bailando en la cuerda, lo lanzaban, se abrían el bolsillo y les caía en el bolsillo. No manches, yo jamás pude hacer eso. Si tú chavorruca, pudiste hacer eso de niño, te admiro porque yo jamás pude. Me entretenía con el yoyo, subiéndolo y bajándolo. Pero híjole, era todo un evento cuando iban los promotores de yoyos Premier o yoyos Duncan o cualquier marca. Me acuerdo que existía un yoyo para los más soncillos como yo, que no sabíamos lanzar el yoyo. Pues estaba el yobalón, que era un baloncito con una cuerda que tenía una liga adentro y se hacía que se regresara solo. Pero yo, aunque me vean robusto de grande, yo de niño era un niño muy flacucho y no tenía la fuerza para lanzar el yoyo y que esa energía cinética tuviera la suficiente para regresarse a mi mano. Entonces el yobalón lo que hacía era lanzarlo y con la liga se regresaba a la mano. Pero bueno, ya estoy entrando en muchos detalles. Y otra cosa, las llamadas telefónicas. Bueno, ya para cerrar con la televisión, antes las teles no tenían control remoto. Y nuestro papá nos mandaba, hijo, cámbiale de canal. Me tenía que parar de donde estaba sentado, caminar hasta la tele, cambiarle el canal, bajarle, subir el volumen. Y pues algo muy,
muy común que los niños de hoy en día ven son los teléfonos. Y si quieren llamar a su mamá o quieren dar datos sobre dónde están o con quién están, pues su mamá, su papá les llama, contestan el celular y rápido. Los niños chavitos ya tienen su smartphone y con eso se entretienen y tienen horas de diversión con sus juegos y con el Pokémon Go y con el ChatGPT hacen imágenes de lo que quieran. No, ahorita no sé cómo pinta el futuro, pero en los 80 se formaban las filas interminables de personas para llamar por teléfono. Aquí tenemos una imagen de cómo era una cabina telefónica en La Roja. Cómo eran las cabinas telefónicas. Gracias. Y nos formábamos detrás de una persona hablando por teléfono por una moneda de 5 pesos. Pero esa cabina telefónica, ahorita que estoy viendo el reloj atrás, es de Londres. Y muchos de nosotros tenemos ese póster, un póster con una cabina telefónica de Londres en nuestros cuartos. Y en Londres, un chavo debe tener un póster con una de estas. Ahí está. En Londres, claro que sí. La clásica, pues, como no. En esas nos formábamos. Y me acuerdo que en el año 2000 comprábamos las tarjetas de Telmex. Durara un poco las tarjetas, se hizo más popular la moneda porque era más fácil traer una moneda en el bolsillo que una tarjeta con saldo. Porque se nos acababa el saldo y nada más se hacían coleccionables las tarjetas, pero pues ahí está. Híjole, pues ya se nos acabó el tiempo, chavorrucos y chavorrucas. Espero haberles tocado en lo más profundo de la memoria y nos vemos de aquí 8 días. Yo soy su conductor, Pablo González. Esto fue Generación X. Y nos vemos muy pronto. Volcánica y Elegancia México, abastecedoras de recubrimientos naturales, porque somos de piedra. Fachadas, pisos y más. Transforma tus espacios con elegancia y durabilidad. En Volcánica y Elegancia México, entendemos que la belleza y la calidad de los materiales son fundamentales para crear ambientes únicos. Por eso, te ofrecemos una amplia gama de productos en piedra natural, ideales para embellecer tus espacios interiores y exteriores. Fabricación e instalación de cubiertas, muebles y lavabos. En Volcánica y Elegancia México, transformamos tus espacios con la belleza y resistencia de los mejores materiales. Ofrecemos una exquisita selección de granito, cuarzo, cuarcilla y neolith, junto con un servicio de fabricación e instalación de cubiertas. Desde las cubiertas de cocina hasta recepciones imponentes. Nuestros acabados aportan durabilidad y elegancia a cada rincón. Cocina autóctona. En Volcánica y Elegancia México te ofrecemos una exquisita colección de artículos de piedra natural diseñados para realizar tu cocina con autenticidad y estilo. Descubre nuestras piezas artesanales que combinan tradición y modernidad para transformar tu experiencia culinaria. Artículos y recuerdos para tus eventos. Haz de cada momento una ocasión inolvidable con nuestra colección única. Transforma tu hogar y eventos especiales con nuestra exquisita colección de artículos de mármol y ónix. Ofrecemos una amplia gama de productos finamente elaborados que añaden un toque de sofisticación y lujo a cualquier espacio. Además, ofrecemos una selección de recuerdos y detalles personalizados para tus eventos más especiales, incluyendo bodas, 15 años, primera comunión, confirmación, baby shower y cumpleaños. Personaliza tus recuerdos con la elegancia y sofisticación que solo el mármol y el ónix pueden brindar. Visita nuestra tienda en
carretera Puebla-Tehuacán, número 310, Colonia Azteca, o explora nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Elegancia México Recubrimientos Naturales. En TikTok como @elegancia.mxico. O contáctanos a los números 2212 54 61 58, 2223 07 35 32, 2216 64 81 93. Volcánica y Elegancia México, la combinación perfecta de belleza, calidad y funcionabilidad para transformar tus espacios en verdaderas obras de arte. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.